Cuba traigo un cantar para una nueva conciencia. Por eso plantea que el socialismo es un asunto de conciencia, no un asunto económico ni de reparto de bienes, y que debe nacer propiamente en el individuo. Y eso es un trabajo que él hizo muy a fondo en Cuba con el trabajo voluntario y con otro tipo de tareas a las que él se ofrecía previamente como ejemplo, para que todo el mundo lo viera allí. Llegó a hacer unas críticas muy duras en viajes que hizo por el tercer mundo hacia Europa del Este y la Unión Soviética, que eso le causó, con dos compañeros más como testigos, y como él era un hombre muy metódico, lo escribía todo, lo apuntaba todo, para mí sería un sueño poder leer lo que le escribió de esas conversaciones. Creo que sería de una riqueza ideológica grande. ¿Qué fue de eso? ¿Dónde está? No lo sé. Yo intuyo dónde está. Yo creo que está en Cuba. Llegado a este punto, uno analiza y dice, bueno, fue correcto ese método. Yo pienso que militarmente fue correcto. Que aquel no era el momento de los focos guerrilleros. Bueno, quizás habría que haber esperado un poco más a que se desarrollase, pero el método foquista es correcto. La historia demuestra que es correcto. Por ejemplo, la revolución sandinista en Nicaragua triunfó a base de focos guerrilleros. El asalto al cuartel Moncada, como dice Fidel, fue un fracaso. Militarmente fue un fracaso, políticamente fue un éxito. ¿Puede triunfar una revolución asaltando un cuartel? Bueno, pues en la pequeña isla de Granada en el 83, con Maurice Bishop a la cabeza, se hace una revolución asaltando un cuartel. Quizás en Cuba ese no era el momento de hacer una revolución así, pero Granada lo fue. Como bien dice Fidel, hay que acertar con muchos factores, con muchas circunstancias, y lo grande de todo esto pues es el ejemplo y la semilla que se deja en el pueblo. Yo tengo también bastante experiencia con Nicaragua. Tuvimos la etapa de Sandino, acabó como acabó, se tardaron 40 años en llegar al poder, en conquistar el poder y de transformar el país, pero esa obra quedó ahí. Sandino triunfó militarmente. Lo que pasa es que, bueno, políticamente no tomó el poder como quizás lo tenía que haber hecho, tampoco ese era su objetivo, pero después de Sandino quedó su ejemplo, quedó una generación que profundizó en lo que él había hecho y se creó un movimiento revolucionario que llegó a donde ha llegado hoy Nicaragua. Y yo creo que en Bolivia está pasando lo mismo, pero como las circunstancias son diferentes, que de eso ya nos hablará Pepe, hoy la lucha armada de aquella época no tiene sentido en el mundo de hoy, ni las circunstancias, ya no lo profundizará Pepe, ¿no? Entonces en Bolivia se está dando otro tipo de revolución, pero tiene una gran base del Che. Hoy el Che en Bolivia es un personaje importantísimo para el país. Lo quisieron desprestigiar, lo quisieron hundir las propagandas imperialistas, pero al final no lo consiguieron. ¿Qué podemos recoger hoy en día del Che? Pues nosotros, que nos definimos la izquierda, los que queremos cambiar el mundo, cambiar la sociedad, creo que debemos de reivindicar sin ningún complejo, debemos tomarlo como bandera, el ejemplo moral que supone el Che, su pensamiento político e ideológico, y cuando la gente nos pregunte que dónde está ese nuevo mundo que proponemos, pues empieza a buscarlo leyendo al Che. Y luego tampoco debemos de ocultarnos a la hora de enfrentarnos a nuestros enemigos, y tampoco debemos de acomplejarnos y gritar bien fuerte y bien claro para que todos los fascistas, todos los imperialistas, todos los reaccionarios del mundo y los lacayos y sumisos siervos que les hacen el coro, que sepan de una vez que fuimos, que somos y que nos moriremos intentando ser como el Che. Muchas gracias. Evidentemente para las élites y para la casta lo tienen olvidado. Ya ni siquiera lo condenan, ni aparecen para ridiculizarlo, ¿no? Como hizo Fernando Savater hace 25 años. Fijaros bien, llegó a ser presidente del Banco Central de Cuba y después, durante 5 años, ministro de Industria. Tuvo una vida que realmente es una obra de arte para un revolucionario, ¿verdad? Una obra maestra para un revolucionario. Dice cosas hermosas.
¿verdad? Como lo que pronunció en Naciones Unidas. Déjenme decirles que, a riesgo de parecer ridículo, un revolucionario verdadero es una guía para el amor hacia los pueblos. Es lo que dice su hija, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ha quedado del Che? Además de un pozo en cada uno de nosotros. El Che vive en cada uno de nosotros. El Che planteaba un Vietnam, dos Vietnam, muchos Vietnam. Evidentemente eso no se consiguió. No se consiguió. Evidentemente, unos años después de muerto el Che, en el año 79, el Che muere en el 50 a los 39 años de edad. Unos años después tiene lugar la Revolución Popular Sandinista. Y después vino la Revolución Bolivariana, que es la que hoy está en el centro de mira del imperialismo. Acordaros que los 80 que van en el Granma con Fidel Castro y el Che y una serie de importantes dirigentes fueron a Bahía de Cochinos y quedaron 20. Y los 20 se fueron a Sierra Maestra y en Sierra Maestra montaron la revolución que acabó derrocando a Batista. Todo lo que es el trabajo voluntario. Él dice que el trabajo voluntario es fuente creadora de conciencia. Esto en Podemos sabemos lo que es el trabajo voluntario, lo sabemos bien, pero muchas veces el trabajo voluntario nos podemos venir abajo por X razones. Bueno, pues eso es el tema que tenemos que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Mucho mejor en grupo, mucho mejor en colectivo. Somos más fuertes en colectivo. El Che es una fortaleza ideológica. Nosotros podemos ser, cada uno de nosotros, una fortaleza ideológica para seguir el rumbo y cambiar este país. Muy bien. Y os voy a hacer una propuesta. Por primera vez, yo creo, en Podemos no vamos muy mal de tiempo. Yo creo que nos hemos ajustado bastante bien al tiempo todos y todas. Bien, es cierto que es que también soy un poco mandona y ya se lo tenía avisado de antes de comenzar, ¿no? Son las 9 menos 10 y tenemos previsto tener turno de palabra, si hay suficientes palabras, como hasta las 9 y media. Que continuemos con la revolución, que ya sabéis que será cantando. Así que bueno, abrimos el turno de palabra y os voy a ir pasando, levantéis la mano y os voy pasando a mi compañero Andrés el micro, ¿vale? Muchísimas gracias. Turnos breves, 2 minutos máximo. Gracias por los 2 minutos. Mire, mi nombre es Lita, soy del Círculo de Ciudad Lineal y de nacionalidad peruana. Adopción, ¿no? Miren, modestamente puedo decirles que al tener la comunicación por correo de que trataban del Che, es como algo que me despertó ante tantas cosas que se ven y se escuchan por el momento que está viviendo España, ¿no? ¿Qué significa para mí el Che? El Che para mí significa un hombre gran revolucionario que nació para... Porque hay muchos que nacen para morir y otros nacen muertos. Él nació. Él es médico, pediatra, un hombre con formación y que siempre se sintió atraído por esa humanidad y que lo demostró en la práctica con su paciente. El Che le tocó más de una vez en la mesa a Fidel y le dijo: Fidel, así no, Fidel. Y nosotros, en este proceso de transformación, tenemos mucho que decirle a nuestros compañeros de la dirigencia. Y me convoca aquí el Che, no para pensar en el proceso del imperio, el imperio está ahí. Me convoca para decir si nosotros hemos sido capaces de borrar de nuestra mente estos elementos de imperio que nos han inculcado en esta sociedad. Yo soy latinoamericano y estoy aquí, y no me gusta que me llamen Panchito ni Panchita, ni los de mi grupo revolucionario ni los de la derecha. Y ahí está un elemento de transformación del Che. Yo no puedo caminar con mis hermanos de revolución si esos hermanos me consideran que soy Panchito o Panchita, mi hermana. No, no puede ser así. Es una revolución de mentira. Es una revolución de mentira. Y el Che se hubiera parado y no hubiera dicho: no, así no. Y se hubiera enojado que estemos sentados y nuestros demás compañeros con una actividad de dirigencia nos sigan diciendo cómo pensar y qué decir. Porque aquí podemos pensar y también trabajar para sumar a la dialéctica del proceso de cambio. Ustedes y nosotros y todos juntos somos parte de este cambio. Así que estar aquí con el Che es para decir: ¿qué aprendimos, Che? A decir: así no.
cierta entidad, cierta responsabilidad política en muchos sitios. Y bueno, evidentemente no vamos a hacer la revolución de aquí a 4 años, pero en cada día esos valores de coherencia, esos valores de ejemplaridad, yo creo que hay que llevarlos a cada terreno allí donde estén. Con muchos muertos. Después, cuando la conseguimos, fuimos traicionados por la burguesía, por esos dirigentes burgueses. Y hoy tenemos 30.000 compañeros desaparecidos y seguimos luchando. Decía el Che, y hoy tenemos, lamentablemente, después de un periodo donde se pudo ver la posibilidad de esa patria grande de la que hablaba el Che, donde iba a surgir el hombre nuevo, vemos las mismas egoístas, los mismos egoísmos, vemos la misma incomprensión de Europa, vemos algo que el Che siempre decía. El Che decía, mire, puede que usted y yo no seamos familiares, ni amigos, pero si a usted le conmueve, una injusticia en cualquier parte del mundo, somos compañeros, y eso es lo más importante. Hoy no nos podemos hacer trampas en el solitario. Hoy hay más siglas que personas militando en la calle. Pero es una realidad. Y un recuerdo del Che que vendría muy oportuno, muy oportuno para esta época de corruptos, y corruptos en todos lados. Porque la primera trampa es desplazarse. Esa es la primera trampa. Nos han engañado diciendo que no, ya no existen clases, somos todos clase media. Media pelotuda, porque la verdad lo que se están explotando, grandes engaños. ¿A cuántos de nosotros, que ya somos talluditos, hace exactamente 10 años, si nos decían que era posible dar un golpe de Estado sin participación de los militares, decíamos que era imposible, vamos, Grecia? Esa es la realidad que tenemos que combatir. ¿Dónde están los focos hoy? En los barrios. No está en Facebook. Facebook es una herramienta para conseguir. Pero yo cuando saludo a la compañera y la miro a la cara, y puede saber si la estoy mintiendo. Pero sobre todo, a ver si estoy junto a ella cuando haya que pelear. Porque ahí está la grandeza del Che. Es incontestable, porque su vida es reflejo de su ejemplo. Las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y finalmente, recordar una cosa, dos cosas de Che. Cuando él era presidente del Banco de Cuba, tenía un cartel en su despacho, y todo el que entraba lo podía leer. El cartel decía: si metes la pata, te ayudamos; si metes la mano, te la cortamos. Y otra cosa que decía el Che, y que es una llamada a todos nosotros, a romper los banderines, las banderillas, a estar juntos. Nuestros focos revolucionarios son los barrios, donde podamos charlar con la gente. Y finalmente, acordado siempre de lo que decía el Che: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Salud. Eso es lo que a nosotros los peruanos y peruanas nos marca para estas grandes luchas que nosotros tenemos. Por desgracia hemos tenido una serie de gobiernos corruptos. Yo estoy aquí porque me fui cuando entró Alberto Fujimori, que ahora lo quieren indultar, porque para nosotros los que estamos aquí es una vergüenza. El capitalismo ha cambiado, pero no se ha ido, sigue aquí y va a seguir aquí hasta que consigamos derrotarlo en todo el mundo. No lo decía el Che, ni lo digo yo, lo decía el propio Lenin. Lenin decía que para que el socialismo triunfe en el mundo se tiene que dar la revolución mundial, tiene que ser una transformación mundial de toda la clase obrera. ¿Qué vivimos hoy? Pues un desarrollo muy grande, consumista, una economía globalizada que ya no conoce fronteras, ya no conoce límites, tiene todo el comercio mundial monopolizado, y esto nos sume pues, en unas sociedades de corrupción. ¿Qué es corrupción? Es robo. ¿Qué es el capitalismo? Robo.
Por tanto, el capitalismo va con la corrupción. Y es una cosa que yo lo digo muchas veces aquí en Podemos, que parece que nos da miedo decir esa palabra. ¿Luchamos contra la corrupción? No, luchamos contra el capitalismo. Tenemos que decirlo así de claro. Luchamos para que no nos roben a los que producimos, para que no nos roben nuestras horas de trabajo, para que no nos roben las plusvalías. Y eso fue lo que transformaron en Cuba. De ahí viene el concepto del Che del trabajo voluntario. El Che decía que en la nueva sociedad de cada uno se toma según su capacidad y a cada uno se le da según su necesidad. Y es a donde tenemos que ir avanzando. ¿Cómo hacer eso? Pues bueno, cada uno aportando su pequeño granito. La gente dice, es que es muy difícil. Claro que es difícil. Es que si ser libre fuera fácil, ya lo habríamos ido desde la prehistoria. Y arrastramos todos estos siglos de lucha, todos estos siglos que ha habido de donde el ser humano ha sido enemigo del propio ser humano. En Cuba, cuando el Che se iba a marchar a Bolivia, él era uno de los pocos, las pocas personas en Cuba que sabía que el Che se marchaba. Pues un día comieron juntos, se reunieron y le dijo, como él le llamaba, Mial de mi Alberto, dijo, querido Mial, yo no nací para ser abuelo. Yo veo un gran mensaje en la carta que le deja a sus hijos, donde dice al final que sobre todo sean capaces de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Yo creo que ahí el Che dejó un mensaje de futuro para todos nosotros, no solo para sus hijos biológicos, también lo dejó para quienes de aquella éramos niños y nos convertimos en sus hijos ideológicos para que se lo transmitamos a las siguientes generaciones. El Che decía de que había batallas que duraban más de una vida, más de una generación. Él cumplió con su parte, ahora nos toca a nosotros cumplir con la nuestra. Y a los que vengan detrás decirle, ahora les toca a ustedes, tienen que mejorar o avanzar más de lo que nosotros hicimos. Porque la sociedad, la nueva sociedad que pretende el socialismo no es una sociedad que llega a un punto y se para. Tiene que seguir avanzando, tiene que seguir evolucionando. ¿Y para qué? Para algo que el Che siempre decía, que nunca había que retroceder. Nunca. Y creo que esa es la manera que tenemos que enfocar hoy el legado político e ideológico que nos dejó. Acaba de discutir las responsabilidades que los partidos comunistas latinoamericanos, no solo los bolivianos, tuvieron o no tuvieron con respecto a brindarle o no brindarle apoyo al intento guerrillero de Guevara y sus compañeros. Dado como lo que ha transcurrido, tampoco decir el rol que jugaron los países del llamado socialismo real, ¿no? Y particularmente la Unión Soviética. Creo que es público y conocido, por lo que de alguna u otra manera nos hemos estado informados, participando de la política. Yo creo que lo importante es ver el momento y la realidad actual, y en el caso concreto de aquí de España, ¿no? Podríamos hablar de las revoluciones. Bueno, hay revoluciones armadas y han habido otras que han intentado no ir por esa vía, ¿no? Cuando se hace referencia a la experiencia del Che en República Dominicana, no era una revolución armada, era un gobierno elegido por el pueblo, el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue derrocado por los norteamericanos en la contrarrevolución dominicana, ¿no? Y después, años después, está el caso de Chile, ¿no? Donde hubo un presidente por el capitalismo. Se ha intentado vaciar de contenido. Parecía que quedaba solamente como un símbolo para las camisetas, para las gorras y para no sé qué, sin ningún tipo de contenido. Y yo creo que eso, afortunadamente, está bastante superado. Ese intento lo hubo, pero el Che sigue siendo una figura emblemática, un ejemplo para todo el mundo, una inspiración para el pensamiento, para las luchas por el cambio. Por lo tanto, agradeceros también este acto, porque creo que contribuye a reivindicar la figura del Che frente a cualquier intento de dejarlo en nada. Yo quería hacer una pregunta. Ahora que todos los balcones, o sea, que se llenan los balcones de las casas de bandera de España, ¿cómo sería posible articular un discurso antiimperialista entendiéndonos como colonias de las oligarquías financieras mundiales, de forma que generemos esa identidad de patria que tanto caracteriza al pueblo cubano?
que uno es la vía insurreccional y la otra es la vía institucional, pero yo le veo mucho más entroncado con Salvador Allende que con Mao o con Ho Chi Minh. Lo digo por el tema de lo del hombre nuevo socialismo y tal. O sea, yo para mí veo unos valores de humanismo, de ilustración. Entonces, me pregunto a los ponentes si creéis que está más entroncado con eso o con una visión más tipo Mao Zedong o Ho Chi Minh, que creo que fue un poco, en mi opinión, como también a veces ha dicho Carlos Fernández Lirio, por ejemplo, que creo que no es muy correcta esa visión del hombre nuevo, ¿no? Que yo la entronco más con, por ejemplo, con lo de Allende, nada más. El Che en un país significa, es una especie de sincretismo, porque la Iglesia ha tenido mucho que ver con esto en las comparaciones que se hacen con Cristo. Esa falsa dicotomía ha llevado que en mi país, por ejemplo, mucha gente le prenda de la Sánchez. Hay una parte en Higuera donde el Che se encuentra con una enanita, que es en este momento, no sé si falleció, la que hacía milagros en nombre del Che. Es más, muchos de esos milagros, entiéndanlo como quieran, se han logrado hacer. Entonces el Che, en parte de la generación a la que pertenezco, ha traspasado esa frontera de la construcción de ese hombre nuevo. Ha traspasado y se ha vuelto una especie de hombre mesiánico, si se quiere. Ha traspasado la frontera del hombre para volverse algo más allá de lo humanidad. Y esta última parte, porque sé que son solo 2 minutos, voy a decirla. En este proceso, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia siempre tiene en el escudo que lleva en las banderas la imagen del Che. El movimiento popular campesino indígena lo tiene, y los diferentes movimientos. El Che se ha incorporado en la vida del boliviano, está construyendo una revolución como algo que traspasa las fronteras del hombre que murió por sus ideas. Y esa es la construcción del hombre nuevo. Y en la construcción del hombre nuevo, para nosotros o para parte de esta sociedad boliviana, significa que tienes que dar más allá de lo que siempre das. Y eso se liga al concepto que hablaba sobre... Tenemos que ser cada uno de nosotros un factor de difusión, de promoción y de potenciación de lo que es el pensamiento del Che. Creo que podemos hacerlo. Creo también que de aquí debería de salir alguna propuesta. Me cuesta mucho hacer una propuesta porque no soy quien, pero creo que le propongo que Usera, que el Círculo de Usera, pues haga algún tipo, vuelva a convocar una reunión de esta dentro de un par de meses, por ejemplo, ¿no? Para traer aquí y poder seguir hablando y profundizando. Para nosotros es un punto de referencia, es un arquetipo revolucionario. No nos debe de asustar que nos digan que somos bolivarianos, en absoluto. Está claro de que aquí no puede ser lo mismo que en Venezuela. Pero sí, si en Venezuela la revolución bolivariana sale adelante, podemos, os aseguro que saldrá muy adelante. Cosa que no sucederá si la revolución bolivariana, siendo un proyecto correcto, un proyecto adecuado, un proyecto popular, un proyecto como el que queremos, pueda ser derrotada. No podemos permitir que sea derrotada. Tenemos que unir nuestras fuerzas y ser solidarios. Hay aquí en España, en Madrid, un movimiento de solidaridad con Venezuela en momentos determinados. Nos concentramos en la Puerta del Sol. Muchas veces somos pocos. Yo estoy haciendo una labor en Podemos. Voy a traer aquí al embajador a un día, del embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, para tener una reunión con él, que él nos explique, que tomamos más contacto con Venezuela, latinoamericanos que estáis aquí, sabéis lo importante que es la revolución bolivariana, es fundamental. ¿Qué haría el Che hoy sino esto? Pensadlo bien. ¿Qué haría el Che hoy sino apoyar esta revolución, fortalecer esta revolución, solidarizarnos con ellas, compartir con ellos y manifestarnos para que se nos vea que en este país hay una voz firme, una voz clara, que está desenmascarando el engaño y el fraude que existe sobre Venezuela. Vale,
compañero que Andrés. primero hay que agotar las vías legales. Pongo ejemplo de Cuba. En los años 50, Fidel se presenta a las elecciones al Parlamento cubano por el Partido Ortodoxo. Gana su escaño, pero no accede al Parlamento porque se da el golpe de Estado de Batista. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a la vía judicial. Fidel con sus compañeros del partido y otros que le apoyaron hicieron una querella contra toda la cúpula militar que pisaron la Constitución cubana. ¿Qué pasó? Que la justicia que trajo ese golpe de Estado echó abajo esa querella. No hay libertad, no hay democracia, no hay justicia. ¿Qué nos queda? La lucha armada. Por eso viene el asalto al Moncada. ¿Transcribimos esa época nosotros? ¿Dónde estamos ahora? No hace falta que lo diga, lo sabemos muy bien. ¿Dónde está nuestra lucha? Llegar a las instituciones, construir mayorías y tratar de cambiar las reglas del juego, que no nos van a dejar. Y quien piensa que eso va a ser fácil, es mejor que se vaya a su casa ahora mismo. Porque el Che lo decía muy bien, para conquistar una cosa hay que arrebatársela a alguien, y ese alguien no se lo va a dejar quitar. El día que nosotros ganemos unas elecciones por la más absoluta de las mayorías, los bancos no se van a estar quietos, los emporios empresariales no se van a estar quietos, nos van a poner todos los palos en las ruedas que puedan y más, y nos tenemos que estar preparados para ellos, porque aunque tengamos el 90% de parlamentarios, nuestra lucha va a estar en la calle. No con las piedras ni con los palos, pero sí rodeando las sedes de los grandes bancos, sí rodeando las sedes de las eléctricas y rodeando las casas de los corruptos que conozcamos. Eso es una tarea de futuro que tenemos. Tenemos que ir todos porque, fijaros bien, las derrotas no nos deben de... Ese es el gran ejemplo del Che. Las derrotas no nos deben de amilanar. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana